Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta sesión de teoría del curso de ética. En esta 13ª semana vamos a seguir tratando algunos aspectos de la bioética. Específicamente lo que se refiere a cómo se aplica la bioética en las ciencias de la salud. Esta exposición va a tener 4 partes principales. La primera se refiere a un concepto fundamental de una función sustantiva muy importante en la vida de los seres humanos, que es la fecundación, que con el avance de la ciencia ha incorporado un concepto que se llama concepción asistida o fecundación artificial. Luego trataremos un punto muy discutido, que es el que se refiere a los experimentos con embriones. En algunos países en donde se autorizó terminar los embarazos, la gran producción de embriones como consecuencia de estos embarazos terminados antes de tiempo, permitía contar con material biológico humano que había sido descartado. Desde el punto de vista legal, en esos países, los embriones eran considerados material de descarte después de un aborto. El tercer punto que vamos a considerar es la clonación. Los avances que hemos desarrollado en el terreno de la embriología nos han enseñado que el primer individuo, mejor dicho, la primera célula de un nuevo individuo, el cigoto, se divide y cada uno de ellos se sigue dividiendo, de manera que si nosotros los separamos, podemos obtener artificialmente una gemelación. A esto se le ha llamado clonación. Y por último, vamos a tratar un punto muy importante, que es la regulación artificial o la regulación natural de la fecundidad. El conocimiento de los ciclos de la fecundación nos permite regular en función de los deseos de la pareja si se va a concebir o si no se va a concebir. La primera versión de lo que se llama concepción asistida es la llamada inseminación artificial, que solamente consistía en recoger el semen del macho de la especie e introducirlo en la vagina de la hembra de la especie en el momento en que esta hembra estaba en condiciones de poder fecundar. O sea, en la especie humana solamente hay un periodo muy corto, que es alrededor de 24 horas, en el cual el óvulo producido por el ovario de la mujer puede ser fecundado. En otras especies esto tiene una mayor o menor duración y hay una mayor o menor producción de óvulos para la fecundación. Esta inseminación artificial se ha venido desarrollando ampliamente en ganadería, con caballos, con reses, con muchas especies de animales domésticos o domesticados. Después de la inseminación artificial, se procedió a la inseminación artificial se realizaba fundamentalmente en la hembra de la especie. O sea, se introducía en la hembra de la especie los espermatozoides producidos por el macho sin que hubiera una penetración del pene del macho en la vagina de la hembra. Pero también se logró posteriormente lo que se llama fecundación in vitro, que consistía en extraer los óvulos del abdomen de la hembra. Tan pronto se produce la eclosión de los folículos de Graf, el óvulo discurre por el peritoneo hacia la trompa de falopio y es allí en donde puede ser capturado. Obviamente, hacer un procedimiento laparoscópico para extraer un solo óvulo resultaba demasiado complejo en términos de rendimiento. Para un solo óvulo se iba a hacer una laparoscopía. Entonces, previo a esta laparoscopía, se introducía un componente químico en el cuerpo de la hembra para aumentar su producción de óvulos, o sea, para producir una hiperovulación. Normalmente en la especie humana se produce uno o cuando mucho dos dos óvulos en cada ciclo menstrual. Eventualmente, muy raramente, se pueden producir hasta 3. Pero
con esta estimulación química de una sustancia que se administra a la mujer, se consigue que se produzcan 8, 10 o 12 óvulos, los cuales son absorbidos, son extraídos mediante aspiración de la cavidad abdominal y llevados al laboratorio, en donde, previo a un proceso de maduración, se le pone en contacto con el semen, que también mediante un proceso de maduración ha sido capacitado para fecundar. De manera que la fecundación ya no se produce en el cuerpo de la hembra, sino se produce en una placa en el laboratorio. Pero el resultado de esta fecundación ya es un cigoto, o sea, ya es una célula distinta a las células de la madre y a las células del padre. El cigoto es la primera célula de un nuevo ser. En el caso de los seres humanos, el cigoto ya es la primera célula de un nuevo ser humano con todas sus características. De allí en adelante, todo lo que hace esa célula es aumentar el número de células, implantarse y luego crecer gracias a la nutrición que recibe a través del útero de la madre. La concepción asistida puede ser de varios tipos. Uno de ellos es llamado inseminación artificial homóloga, cuando para ello se utilizan los propios gametos, esto es, los óvulos de la madre y los espermatozoides del padre. O puede ser llamada heteróloga cuando se recurre a donantes. Por ejemplo, en el caso de una mujer que ha perdido los ovarios por una cirugía o por una enfermedad, y sin embargo tiene el útero intacto, se le puede implantar en el útero óvulos de otra mujer que hayan sido fecundados con los espermatozoides de su esposo, o viceversa. Si la mujer es la que tiene los óvulos y el varón no tiene producción de espermatozoides, se puede recurrir a espermatozoides de un donante para producir este nuevo embrión, con la singularidad de que entonces estamos hablando de un nuevo ser humano que supuestamente sería hijo de quienes han encargado el procedimiento, pero que biológicamente no lo es, porque no contiene la información genética de ambos progenitores, sino que hay un tercero o incluso dos donantes, donantes de óvulos y donantes de espermatozoides, que no corresponden con los mismos padres que han ordenado el procedimiento. La fecundación in vitro tiene las características que les mencioné antes. O sea, se obtienen óvulos de la hembra y se ponen en contacto con el semen del varón que ha sido previamente capacitado. ¿Por qué capacitado? Porque se descubrió, después de haber hecho pruebas infructuosas, que en el trayecto desde la vagina a través del cuello uterino, atravesando el útero y discurriendo por la trompa hasta encontrarse con los óvulos, los espermatozoides experimentaban una serie de modificaciones producidas en gran medida por la influencia del medio. O sea, al atravesar el cuello uterino, el espermatozoide tiene que atravesar una barrera de moco que produce algunas modificaciones en la superficie de los espermatozoides. Esto es lo que se llama fecundación in vitro. Perdón, esto es lo que se llama fecundación artificial en el cuerpo de la mujer. La fecundación in vitro no tiene ese proceso que se da normalmente al atravesar el moco cervical, de manera que tenemos que reemplazar esa capacitación de los espermatozoides en el laboratorio. Una vez que se consigue la fecundación in vitro, no nos podemos quedar con los embriones en el laboratorio. Y entonces se tiene que transferir al endometrio de la mujer. A este procedimiento se le conoce internacionalmente como FIVET, que viene de fecundación in vitro y ex endometrio transfer, o sea, transferencia al endometrio. Hay otro procedimiento un poquito distinto en el cual en realidad se ponen en contacto los gametos masculino y femenino al interior del cuerpo de la mujer sin haber hecho este procedimiento de fecundación in vitro. Eso es lo que se llama GIFT, que es transferencia de gametos al oviducto. Las siglas GIFT, GIFT significa regalo en inglés, pero significa gameto intrafallopian transfer, o sea, transferencia de gametos al interior de la trompa de falopio. Este proceso es
mucho menos invasivo que el anterior, en donde prácticamente todo es realizado en el laboratorio. Aquí se recurre a la propia fisiología del organismo de la mujer, que va a hacer que el óvulo se fecunde en el interior del cuerpo de la mujer y luego sea el propio cigoto el que progresa por las trompas de falopio hacia el útero y se implanta en el interior del útero. Otra característica de la fertilización in vitro es que se puede realizar por diferentes métodos. Algunos de ellos han sido patentados. En la técnica de la fertilización in vitro, los ovocitos son extraídos quirúrgicamente de los folículos y puestos en contacto con el semen, un semen que ya ha sido preparado, 50.000 a 100.000 espermatozoides ya capacitados. Todo esto en una placa de laboratorio. Y luego que se han producido la fecundación, solo se transfieren 2 o 3 embriones. El resto se congelan o se desechan. Esto tiene una contingencia importante desde el punto de vista ético, y es que estamos transfiriendo embriones y el resto de los embriones, que son tan embriones como los primeros, los desechamos o los congelamos. Algunas veces se congelan para intentar en una segunda ocasión, si es que no se consigue que se implanten los primeros. Conforme ha ido mejorando la técnica, el éxito en implantar es cada vez mayor. Por ello, en las primeras experiencias se trataba de implantar 5 o 6, y algunas veces se conseguía que se implanten los 6. Entonces se producía una situación conflictiva, porque 6 niños en una gestación van a tener que repartir el peso de un solo niño entre 6. Esto determina que cada uno de los embriones, al llegar a término, cada uno de los fetos, tendría alrededor de 500 gramos de peso, un poco más. Y sus perspectivas de sobrevivencia con un peso tan bajo serían muy bajas. De manera que, un poco haciendo parodia del dicho aquel de tanto nadar para morir en la playa, luego de haber conseguido que estuvieran ya embarazada la mujer, encontramos que está demasiado embarazada. Y la propuesta que se hacía era suprimir algunos de los embriones que se habían implantado. Perdón, algunos de los embriones que se habían conseguido fecundar. Entonces, básicamente estábamos produciendo un aborto en sus primeros momentos, pero era terminar un embarazo antes de que estuviera en condiciones de sobrevivir. Para obtener los espermatozoides hay muchos métodos. Aquí les menciono 2. Uno que le llaman PESA, que es aspiración de espermatozoides a través de la piel del epidídimo. El epidídimo es el comienzo del vaso aferente, o sea, el conducto llamado así vaso aferente, que va desde la superficie del testículo hasta las vesículas seminales, de manera que por allí discurre el semen que se ha producido en los testículos. Esta es la aspiración percutánea epididimal del esperma. Se hace fácilmente porque no hay que hacer ninguna cirugía importante, simplemente introducir una aguja a través de la piel del escroto, que es una piel muy delgada. Otro método que se utiliza es la extracción de esperma testicular, o TESE, de Testicular Sperm Extraction. Esta extracción se hace mediante una cirugía un poquito más compleja, que consiste en cortar la piel y sacar un segmento, una especie de cuña, de la superficie del testículo con los espermatozoides que se han producido a ese nivel. Otra técnica mucho más sencilla y que es bastante más difundida es simplemente solicitarle al varón que se masturbe y tratar de recolectar la mayor cantidad de esperma de esa eyaculación, con lo cual se prepara el material para ser sometido al proceso de fecundación in vitro. La siguiente. Para obtener los óvulos, el procedimiento es un poco más invasivo. Mediante la laparoscopía. La laparoscopía es un procedimiento en el cual se hace una pequeña incisión en el abdomen y mediante un tócar se introducen unos tubos con los cuales nosotros vamos a trabajar al interior del abdomen. O sea, hacemos una cirugía laparoscópica. Mediante este procedimiento de laparoscopía, sobre todo en GIFT,
se deposita en las proximidades de la fimbria de la trompa de falopio. Las fimbrias son unas prolongaciones como dedos que tiene la trompa en su apertura final, y allí depositamos varios óvulos obtenidos recientemente y también semen preparado. O sea, mediante un tubo se introducen los óvulos, mediante otro tubo se introduce el semen y se ponen próximos, de manera que en la proximidad de las fimbrias se produce la fecundación y los óvulos así fecundados progresan espontáneamente hacia la fimbria y luego hacen el recorrido de toda la trompa hasta el útero donde se va a implantar. Y luego de haber hecho este procedimiento, se espera la aparición de indicadores bioquímicos de fecundación en la sangre y orina de la madre. Es importante mencionar que el diagnóstico de que se ha producido un embarazo, de que se ha producido la unión del espermatozoide y el óvulo, se puede obtener mediante análisis de sangre de la madre, incluso antes de que se haya implantado en el endometrio. O sea, antes de que se haya producido la implantación, este nuevo ser humano, este cigoto, produce unas sustancias químicas que entran en relación con la madre y le avisan o le ordenan al cuerpo de la madre que tiene que seguir produciendo las hormonas que sostienen el endometrio, porque allí es donde se va a implantar este nuevo cigoto. O sea, el nuevo ser humano tan precozmente asume el control de la fisiología del organismo de la madre y lo prepara para su implantación en el endometrio. Sobre esto hay algunas cosas que discutir desde el punto de vista legal. ¿Tenemos los seres humanos derecho a tener hijos? ¿O son los hijos los que tienen derecho a tener padres? En la literatura podrán ustedes encontrar que existe la Declaración Universal de los Derechos del Niño, pero dentro de los derechos de los padres no existe ningún derecho a tener hijos. O sea, si una pareja, marido y mujer, se casan y no logran concebir, ellos no pueden invocar al aparato judicial que los ayuden a cumplir su derecho a tener un hijo, porque no existe tal derecho. Es una potencialidad de nuestro organismo como mamíferos superiores el poder engendrar a nuestros descendientes, pero no es un derecho. De manera que si fisiológicamente hay alguien que no lo puede hacer, no tiene cómo reclamarle ese derecho a nadie. No hay ninguna autoridad que pueda asumir la defensa de tu derecho a tener un hijo. En algunos países han hecho elaboraciones muy rebuscadas acerca de esto, pero definitivamente no hay ningún testimonio, ningún decreto, ninguna norma a nivel nacional o internacional que reconozca el derecho de los padres a tener un hijo. ¿Qué crítica podemos hacer a los experimentos con embriones? Para empezar, ¿son las células madre humanas? ¿Qué cosas son las células madre humanas? El embrión tiene células que son capaces de experimentar una multiplicación casi ilimitada y no tienen ninguna especialización. O sea que cada una de las células madre puede dar lugar casi a cualquier tejido. Incluso de las primeras células madre, de las primeras células en las que se divide este cigoto unicelular, se puede obtener de cada una de ellas un individuo. Y en eso se basa la clonación. Pero ¿por qué se buscan células madre? Porque hemos descubierto que con células madre podemos reemplazar tejidos dañados, tejidos muertos. Por ejemplo, a una persona que tenía un infarto agudo de miocardio, hay una parte del músculo cardíaco, del miocardio, que se ha muerto. Esa es una condición que se expresa en el electrocardiograma. Y nosotros podemos registrar en el electrocardiograma la señal de que este paciente ha experimentado un infarto tiempo atrás. Pero resulta que si nosotros introducimos un catéter hasta la zona del corazón en donde se ha producido ese infarto, podemos inyectar células madre y esas células madre inespecíficas se convierten en células miocárdicas y reemplazan a las células miocárdicas que han muerto. Donde hubo un infarto, ya no hay más un infarto. Y si tiempo después le hacemos un electrocardiograma, no encontraremos ninguna señal
de que allí se experimentó un infarto. Esta capacidad de las células madre se ha comprobado en diferentes órganos, en el cerebro, en el corazón, en el músculo, y en principio se consideraba que estas células madre solamente se podían obtener con estas características tan importantes en tejidos embrionarios. Como quiera que habían países en donde la aprobación legal de la interrupción del embarazo, de la terminación del embarazo, producía cientos de miles de abortos al año, producía simultáneamente cientos de miles de embriones, fuente de células madre humanas. Y esto aparentemente se convertía en una riqueza que sería, entre comillas, tonto no aprovechar. Pero hay algunas reflexiones que tenemos que hacer al respecto. Primero, dentro de las células humanas, las células madre, hay las que se llaman totipotenciales, las que se llaman pluripotenciales y las que se llaman multipotenciales. Las totipotenciales son capaces de generar todo un ser humano nuevo. Las multipotenciales y las pluripotenciales tienen otras restricciones, pero las totipotenciales, cada una de ellas puede producir un nuevo ser humano. El embrión nuestro es una fuente importante de células madre. Y esto es lo que generaba más conflicto al tratar sobre la utilización de células madre en terapéutica, porque se suponía que estábamos matando a unos para que pudieran vivir otros. O sea, matar a los niños para que puedan vivir los adultos. Los adultos con capacidad económica, porque el procedimiento es costoso. O sea, se obtenían células procedentes de embriones sobrantes o embriones fruto de fecundaciones in vitro con fines experimentales, que si te pones a ver, podían hacerse sin participación de los progenitores. O sea, aquellas personas que donaron semen o donaron óvulos para ayudar a padres que no podían tener hijos, podían encontrar que sus embriones estaban siendo utilizados para investigación. O sea, que los seres humanos, los embriones que habían sido engendrados con sus gametos donados, se estaban utilizando para fines distintos de los que les habían dicho. Entonces, un joven estudiante universitario, saludable, inteligente, donaba semen y le pagaban una buena cantidad por eso. Pero claro, si se engendraba un niño con ese semen, era su hijo, cosa que él aparentemente no cuestionaba. Pero también podían ser utilizados para otro tipo de experimentación. Y eso ya tiene reservas más importantes desde el punto de vista ético. Además del embrión, pueden ser fuentes de célula madre, el cordón umbilical del recién nacido, las membranas que envuelven al niño dentro de la bolsa, porque todo eso es material que ha sido producido a partir de la primera célula embrionaria. Y también pueden obtenerse células madre del organismo adulto. En un principio se pensaba que era solamente, por ejemplo, de la médula ósea, se podía obtener células madre de la línea de la estirpe hematológica, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etc. Pero después hemos descubierto que de otros tejidos se pueden obtener también células madre. En julio del año 2002, en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, la profesora Caterina Verfelli publicó en la revista Nature, una revista muy prestigiosa, que células madre obtenidas de la médula ósea de adultos podían diferenciarse en prácticamente todos los tipos celulares conocidos en el adulto, concluyendo que son la fuente ideal para el tratamiento de enfermedades degenerativas. Mucho se había hablado sobre el potencial de las células madre y se justificaba de alguna manera, o se pretendía justificar de alguna manera, el que se abortaran estos embriones, porque con esas células madre de los embriones se iban a salvar muchas vidas. Lo cierto es que no hay ninguna experiencia en el mundo que demuestre que células madre embrionarias se hayan podido utilizar en terapéutica. No han pasado de la investigación de laboratorio. Nunca han llegado a utilizarse en células madre en individuos humanos, células madre embrionarias. Sin embargo, como veremos después, con estas células madre obtenidas a través de la técnica que menciona la doctora Verfelli, sí se han logrado muchos éxitos. En el curso vamos a tener oportunidad de pasarles un video que tiene
una interesante demostración de que esto viene siendo realidad desde hace muchos años. En el año diciembre del mismo 2002, científicos de la Universidad de UCLA en Estados Unidos consiguieron hallazgos similares a los de la doctora Carolina Berfelli, utilizando células madre obtenidas por liposucción. O sea, imagínate, una señora quiere hacerse una lipo porque cree que está un poquito gordita y resulta que con las células obtenidas por la liposucción puedes obtener células madre a partir de las cuales se pueden obtener auténticas neuronas. O sea, no solamente células relacionadas con las células mesenquimales le llamamos a las células obtenidas de la grasa, sino podemos obtener incluso células neuronales, células del sistema nervioso central. La siguiente. Las células madre de tejidos adultos son las únicas que han alcanzado la fase de ensayo clínico. Las otras no han pasado de la fase 2, que es investigación en laboratorio. Regeneración del músculo cardíaco en pacientes con secuelas de infartos de miocardio. La cicatrización de fístulas rebeldes en pacientes con enfermedad de Crohn. En el video que les mencionaba antes, hace declaraciones un profesor español, el doctor Damián García Olmo, que es un cirujano que ha trabajado mucho en pacientes con enfermedad de Crohn, inyectando células madre obtenidas de tejido adiposo, de células grasas. En la gráfica que les estamos mostrando se veían los diferentes órganos de los cuales podemos obtener células madre del hígado, del hueso, de la médula ósea, células epiteliales, etc. Al siguiente. ¿Qué ventajas tiene el uso de las células madre adultas sobre las células madre embrionarias? Fundamentalmente, la primera es que es una ventaja ética fundamental. No tengo que eliminar una vida para salvar otras. Es como cuando hablamos de trasplante de hígado. La gran ventaja del trasplante de hígado es que un paciente puede donar una parte de su hígado y luego su hígado crece para reemplazar esa parte que él ha donado. Entonces, indudablemente, no hay mayor compromiso con su vida. En el caso del riñón, la cosa es un poquito más complicada. Un adulto puede donar uno de sus dos riñones, siempre que los dos tengan buena función, de manera que le salva la vida a otro, porque para vivir solamente basta uno. En fin, hay algunas restricciones en todos estos casos en donde parte de un ser humano se utiliza para beneficiar a otro. Trasplantes de piel, trasplantes de hueso. No hay rechazo tisular cuando utilizamos células madre. No hace falta que sean células madre embrionarias. Si son células madre de adulto, tampoco hay rechazo tisular. Y cuando la fuente de células es el propio organismo del paciente que recibe la terapia celular, por supuesto que no hay ningún rechazo tisular. Es un método menos complicado, menos costoso, y es el único que está demostrando utilidad ya en el nivel de ensayo clínico, o sea, investigación con pacientes. Indudablemente tiene un menor riesgo de tumores. Lo que se ha visto en la investigación con animales, con las células madre embrionarias, es que tenían un gran potencial teratogénico. O sea, podían producir tumores en los animales en los que se estaba haciendo el injerto de estas células madre embrionarias. Y no es que tengan menor versatilidad y menor potencial terapéutico, tienen tanta versatilidad y tanto potencial terapéutico como las células madre de origen embrionario. Con el uso de células madre embrionarias se produce una manipulación del embrión. Pero no solamente es que sacamos parte de sus células, es que se destroza completamente el embrión para utilizar todas sus células. Y el embrión ya tiene vida propia en sí misma. De acuerdo con la Constitución del Perú, el concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece. O sea, esta vida propia en sí misma es sujeto de derechos y deberes. Desde el momento de la fecundación, este cigoto ya es un individuo distinto, con código genético propio. De manera que la investigación con células madre y su eventual uso terapéutico supondría la pérdida de dichos embriones que son auténticas vidas humanas. La foto que se ve aquí abajo es el brazo de un niño saliendo a través de la incisión que se ha realizado en el útero.
Esto corresponde a una audaz intervención quirúrgica que hizo un médico en Estados Unidos para corregir la espina bífida en un niño. En vez de esperar que nazca para corregirla, abrió el útero, corrigió la espina bífida del niño con el niño en útero, cerró el útero y terminó el embarazo. Indudablemente que aquí había muchos riesgos, pero tanto los padres como los cirujanos sabían de qué se trataba, lo hicieron y funcionó. Tenemos abundante información sobre lo que se hizo en este caso, tenemos el nombre del niño y la edad que tiene actualmente. En la siguiente diapositiva vemos el primer punto sobre la clonación. En el año 1952, fíjense hace cuántos años, ya 70 años, Briggs y King obtuvieron ejemplares de ranas idénticas, introduciendo los núcleos celulares procedentes del intestino de renacuajos embrionarios. ¿Y dónde los introdujeron? Los introdujeron en los óvulos de las ranas. También Gordon de la Universidad de Oxford en el año 66 con ranas africanas lo hizo y otro tanto hizo McKinney. O sea que son una serie de experiencias que se han hecho en diferentes lugares y que consistían en aislar el núcleo de una célula somática del individuo e implantarlo en un óvulo de otra persona de la misma especie animal desnucleado previamente. Entonces, obtenemos el óvulo, le quitamos el núcleo y en reemplazo de ese núcleo haploide, en el caso del ser humano, los gametos tienen 23 cromosomas, mientras que las células somáticas tienen 46. Entonces retiramos el núcleo de 23 cromosomas y le insertamos el núcleo de 46 cromosomas de una célula somática. Y conseguimos que este nuevo embrión, este nuevo cigoto artificialmente elaborado por nosotros, comience a multiplicarse. Entonces, consistía entonces el procedimiento que hicieron Briggs y King, Gordon y McKinney en aislar el núcleo de una célula somática, sacarlo, e implantarlo en un óvulo de la misma especie animal al cual se ha desnucleado previamente. En el año 1975, Brownhall ya no solamente lo hizo en ranas, sino que logró la multiplicación por clones en conejos. Y en el año 86, con muchísima propaganda, Williamson dio cuenta de haber obtenido una oveja clónica. Ustedes habrán oído hablar de la ovejita. ¿Cómo se llamaba la ovejita? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bueno, les dejo el pensamiento para que se acuerden de ella. Esta ovejita que había sido fecundada y que se había producido mediante la extracción del óvulo o la oveja madre y la introducción allí de una célula de la glándula mamaria de otra oveja, se logró introducir en el útero de la madre y se logró llevar a cabo la gestación de esta ovejita y finalmente nació. Lamentablemente, después, con el paso del tiempo, se descubrió que el procedimiento tenía una serie de dificultades. Había sido muy documentado porque se pretendió patentar todos los pasos de este procedimiento. La clonación se funda en el hecho de que cada célula de un organismo posee todos los cromosomas con las instrucciones genéticas codificadas para el individuo completo. En consecuencia, el animal clónico es una verdadera copia de otro individuo que se origina con la información genética proporcionada por una sola célula. Pero en el caso de que yo produjera, por ejemplo, con una célula somática mía y un óvulo previamente nucleado, produjera un nuevo ser humano, ese ser humano no sería mi hijo, sería mi hermano gemelo. Una gemelación muy rara porque muchos años después nacería una persona exactamente igual genéticamente a mí. O sea, sería mi hermano gemelo, pero nacido muchos años después. El tercer punto que queríamos tratar esta tarde es el relacionado con la anticoncepción. El haber conocido con tanto detalle cómo se llevaba a cabo el proceso de la fecundación, el nacimiento, la gestación de un ser humano, ha permitido que pudiéramos ayudar
a parejas que tenían dificultad para concebir sus hijos. Pero también permite que personas que no quieren tener hijos puedan disfrutar plenamente de sus relaciones sexuales sin tener la amenaza de que se produzca un embarazo. Curioso, porque lo que mucho tiempo fue concebido como una bendición de una pareja, el poder tener hijos, se convertía en una amenaza, en un riesgo, en un daño. Y digo bien, porque en la nomenclatura que utilizamos en ginecobstetricia, se habla del riesgo obstétrico, que es la probabilidad de que ocurra un daño, riesgo siempre es la probabilidad de que ocurra un daño, en relación con embarazo, parto y puerperio. Eso es riesgo obstétrico. Pero resulta que ahora se maneja el término de riesgo reproductivo. Y riesgo reproductivo significa la probabilidad de que una mujer se embarace. O sea que consideramos el embarazo un daño, porque el riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño. La anticoncepción, por tanto, reúne una serie de procedimientos o métodos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, sean ellas o sus parejas quienes utilicen los métodos o los procedimientos. Y ellos pueden ser de efecto transitorio o permanente, definitivo. Algunos métodos anticonceptivos pueden ser anovulatorios, por ejemplo, los hormonales, la famosa píldora, que simula gestación e inhibe la maduración folicular. Durante el embarazo, la mujer ya no ovula. Ninguna hembra de los mamíferos superiores sigue madurando óvulos en tanto está gestando. Se inhibe la maduración ovular. Entonces, administrando hormonas, simulando la gestación, se inhibía la maduración folicular, pero lamentablemente se producían también las mismas molestias que producía un embarazo. Poco a poco se fueron modificando las dosis hormonales para conseguir el efecto no ovulatorio sin las molestias de la gestación. Hay métodos que se llaman de barrera, como el condón o el diafragma, que impiden que se produzca un contacto entre los gametos. Ponen una barrera que no permite que los espermatozoides pasen. También puede ser métodos de alteración de medio uterino, como los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos tienen un origen muy singular. Las caravanas de camellos que discurrían por el desierto del Sahara se exponían al riesgo de que las camellas hembras se pudieran aparear y por tanto se preñaran. Entonces, los camelleros le introducían una piedra en el útero a la camella para evitar que se pudiera embarazar. O sea, la presencia de un cuerpo extraño en el útero de la camella impedía que hubiera un embarazo. Esto se ha pretendido hacer con los primeros dispositivos uterinos que eran simplemente cuerpo extraño, hasta llegar a lo que se usa hoy, que es la T de cobre, la más utilizada, en donde se supone que la presencia del ion cobre, que es un hilo que está enrollado alrededor de la T, impida la fecundación porque no permite que los espermatozoides sobrevivan. Sin embargo, yo que no soy ginecobstetra, he atendido partos en los cuales he encontrado delante de la cabeza del niño una T de cobre. O sea que la mujer que tenía puesta su T de cobre, sin embargo, se embarazó. O sea que el 100% de eficacia no tiene. Hay otros métodos que son métodos antiimplantatorios, que no impiden la fecundación, pero sí la implantación del embrión en el endometrio. Además del método que hemos mencionado del dispositivo intrauterino, que es un cuerpo extraño. Y también hay métodos llamados de bloqueo quirúrgico, como la ligadura tubaria y la vasectomía, la ligadura del vas aferente. Los hormonales suelen ser combinación de estrógenos y progestágenos, aunque también hay los de solo progestágenos, y se administran como píldoras, como dispositivos intrauterinos, como inyectables, como anillo vaginal, y también como parches transdérmicos e implantes intradérmicos. En vez de hacer una inyección, se le pone una pequeña canilla de material plástico bajo la piel que va liberando continuamente las hormonas para producir el efecto anovulatorio. Una variación de los anteriores es la llamada anticoncepción oral de emergencia, también conocida como la píldora del día siguiente, que administra en un breve lapso postcoital el equivalente a 50 píldoras de uso diario. O sea que si ustedes tuvieran un fuerte dolor de cabeza, ¿se tomarían 50 tabletas de un analgésico? Pues aquí le están administrando a una chica que cree que puede haberse expuesto a una situación que ella no quería, que se tome 50 pastillas.
no me parece muy prudente hacer una cosa de esta naturaleza. Y además de que se ha demostrado que el propio fabricante de la píldora al día siguiente lo reconoce en sus insectos, que entre los efectos que tiene está el efecto antiimplantatorio, o sea que no impediría la fecundación, sino la implantación del concebido. Y eso la ley en el Perú no lo permite. Existió un fallo del Tribunal Constitucional que prohibía al Ministerio de Salud que administrara la píldora del día siguiente, en tanto no se demostrara que no existe ese método, que no existe ese efecto antiimplantatorio. No lo han hecho y, sin embargo, el siguiente Tribunal Constitucional ha autorizado el expendio libre del Ministerio de Salud de estas pastillas. También hay métodos quirúrgicos, que algunos pueden ser permanentes o definitivos, incluyendo la ligadura bilateral de trompas para las mujeres y la vasectomía para los varones. Ambos métodos fueron desarrollados por los nazis en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. La siguiente. La regulación natural de la fecundidad utiliza también el conocimiento que hemos obtenido acerca de cómo se realiza todo este proceso de la fecundación, la gestación y el nacimiento. El conocimiento de la periodicidad de la ovulación y la brevedad de la fecundidad de la mujer ha generado diversos métodos para elegir o descartar los periodos fecundos y, según eso, concebir o no. Algunos de ellos se basaban en cálculos, simplemente calcular cuántos días dura tu ciclo menstrual y calcular en qué momento se produce la ovulación. De los 28 días que suele durar normalmente el ciclo menstrual, se sabe que la ovulación se suele producir alrededor del día 14. Pero para saber exactamente en qué momento se produce, hay también mecanismos que podemos conocer utilizando algunas técnicas como el método de Billings, que nos permite precisar con gran exactitud en qué momento se produce la ovulación. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez producida la ovulación, se dispone de 24 horas para que este óvulo sea fecundado. Si en 24 horas no es fecundado, se pierde, se desprende con la menstruación junto con el endometrio. La mucosa del útero se desprende. Desde antiguo se identificó que las mujeres lactantes no concebían y que habitualmente espaciaban 2 años sus partos. Esto lo he visto yo en el pueblo donde llegué a trabajar, siendo el primer médico del pueblo en toda su historia, y me encontré con que la mayoría de mujeres que tenían 12, 10, 15 hijos, se llevaban 2 años entre sí sus hijos, y nunca habían tenido médico. ¿Cómo es que consiguen tener ese espaciamiento intergestacional? A través de la lactancia artificial. Hoy en día se habla del método de la amenorrea de la lactancia, el MELA, que consiste en que cuando el niño nace, recoges al niño con tu mano en el cordón umbilical, lo pones encima del abdomen de la mujer, el niño va a buscar inmediatamente el pezón, se coge de la mama y comienza a succionar. Y tan pronto hace eso, emite una orden que hace que la hipófisis, la glándula primaria de la endocrinología en el ser humano, produzca 2 hormonas, la oxitocina, que logra que el útero se contraiga más rápidamente, con lo cual hay menor sangrado en el posparto, y que la prolactina estimule la producción de leche. En tanto haya producción de prolactina y oxitocina, la mujer no ovula. Y la mujer producirá prolactina y oxitocina en tanto el niño esté lactando. O sea, si hay lactancia materna exclusiva a libre demanda, no va a haber ovulación. Yo he tenido oportunidad de recibir a una mamá que venía con su niño en la mano diciendo, doctor, creo que estoy embarazada. ¿Cuándo ha sido tu última regla? No, doctor, yo no tengo reglas desde que tuve mi primer embarazo. O sea, cada vez que tenía un niño, el siguiente venía sin que hubiera tenido oportunidad de menstruar, porque el primer óvulo que maduraba era embarazada de nuevo. Y no tenían mortalidad infantil. Es curioso, un pueblo que tenía alta fecundidad sin tener mortalidad infantil alta. En la mayoría de localidades de la Sierra del Perú, donde había muy alta maternidad, la tasa de nacimientos era muy alta, también era muy alta la tasa de mortalidad. Entonces, convencer a una mujer que tenía 10 hijos, que tuviera menos, era decir, yo solamente quiero que me queden 3. Y voy teniendo 5 embarazos y solamente me queda 1.
O sea, hay que tener en consideración también en qué población se producen los fenómenos que estamos observando para ver qué tipo de recomendación les damos. Uno de los primeros que propusieron un método de ritmo, los doctores Ojino, al japonés, y Naus, alemán, propusieron un método de abstinencia periódica basado en el conteo de los días del periodo menstrual para evitar los días fecundos. A esto le llamaban método del ritmo, pero como no había precisión en el día exacto en que se producía la ovulación, le daban 4 días para adelante, 4 días para atrás, de manera que básicamente tenías tú 10 días del mes en donde no se podía tener relaciones sexuales porque había el riesgo de embarazo. Más adelante se propuso utilizar la temperatura basal para identificar el momento de la eclosión folicular. Se descubrió que cuando se rompía el folículo, en el momento en que salía el óvulo, había un pequeño incremento en la temperatura. A esto se le llamó el método de la temperatura basal. Otras personas decidieron combinar el cálculo de los días con el método de la temperatura basal. Y esto aumentaba la precisión en la identificación del momento de la ovulación. A esto se le llamó el método sintotérmico. Finalmente, los esposos John y Evelyn Billings, médicos australianos, desarrollan el método de ovulación de Billings que difunde la importancia del moco cervical para identificar el momento de la ovulación. ¿En qué consiste esto? Resulta que el tapón de moco que cierra el orificio externo del cuello uterino, del cervix, no puede ser atravesado por el semen durante todo el periodo menstrual, perdón, durante todo el ciclo menstrual, a menos que se haya producido la ovulación. En el momento que se produce la ovulación, se produce un tipo especial de moco que disuelve el anterior y permite que los espermatozoides pasen rápidamente, como si fuera una pista de patinaje, por el cuello uterino. Y una vez que pasaron, ya nada los detiene hasta llegar a fecundar al óvulo. Por eso es que si se habla de la píldora del día siguiente, que se puede utilizar hasta 72 horas después del coito, el efecto que pudiera tener es cuestionable que sea prevenir la fecundación, porque ya pasaron los espermatozoides. O sea que alterar el moco cervical después de, ya no sirve de mucho, es como cerrar la puerta después de que comenzó la fiesta, pero si ya entraron los invitados, no sirve de nada cerrar la puerta después. Esta es una caricatura de Mafalda que siempre hace observaciones interesantes. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Y esto es lo que viene ocurriendo con cierta frecuencia cuando hemos transformado lo que antes era una bendición, el poder ser padres, en un riesgo. Y con esto terminamos esta 13ª clase del día de hoy. Gracias.